Entonces, ellos tuvieron el periodo que decías, todo lo que escribió Ana, que es el periodo más serio, digamos. Sí, más. Y tienen el periodo sexual, que Sí. es el de finales de los 60s y principios de los 70s, claro. Que es donde todas las películas tenían que tener desnudos y escenas lésbicas. Sí. Todas. Por ejemplo, estaban las... Para que alguien sea muy feliz. ¡Hola, Brujo! No sé. Una de las más famosas, las amantes vampiro. Ajá. Que Ingrid Pitt, que era como el símbolo sexual del cine de terror. Tenemos toda la película es lésbica, entonces Brujo, si quiere puede encontrar, puede buscar. Seguro ya la vio. Entonces, ese periodo es interesante porque estrictamente en lo que terror no tiene casi nada, o sea, el terror ahí casi solo ver a las mujeres desnudas, entonces escenas, pero el diseño de producción es buenísimo, se lo recomiendo, tiene todo ese tecnicolor de los 60 que es maravilloso, precioso. Excelente, precioso, y otra que se llama las Drácula y las mellizas, que es muy buena. Y la que acabó con la productora Hammer de ese periodo se llama Capitán Cronos, que fue un desastre de taquilla y comenzó a bajarle a bajarle todo el presupuesto que tenían para otras películas, fue un desastre, y como dice Ana, ya se afincaron en la televisión y después desaparecieron. Es curioso porque, bueno, tomamos los monstruos clásicos de la Universal, que fueron después, de alguna forma, se sacó provecho también en la Hammer, y posterior a eso, pues como que se quemó, ¿verdad? Se quemó todo ese asunto de los monstruos, este tipo, lo que se llama quizás como terror gótico, que tiene que ver con los monstruos clásicos de Frankenstein y de Drácula, ¿verdad? Entonces entra principalmente en Estados Unidos un aire nuevo para hacer terror, y que tiene que ver con algunas de las películas más icónicas del cine, no solo del cine de terror, sino en general del cine norteamericano, ¿verdad? Estamos hablando de las propuestas que ya dejaron de lado a los seres monstruosos, digamos, que por ahí mencionaron ustedes, que es toda una mitología, podríamos decirlo, y se mete más en el terreno de lo diabólico, como que a la gente le empezó a asustar los temas que tenían que ver con el judeocristianismo, ¿verdad? Al ser el occidente, evidentemente, una de tradición más que todo cristiana, pues, ¿qué pasa cuando las películas toman temas diabólicos, posesiones? Ana María nos va a comentar un poquito de eso, de qué pasó por ahí en los 60. Dadas las circunstancias de que la gente ya estaba pues cansada de los mismos temas de siempre, las mismas figuras de terror, qué mejor que entrar en cosas que generan tabú y cosas que a la gente le tiene miedo por ciertas creencias y conocimientos que ellos tienen de sus construcciones sociales. Y empezamos a trabajar con un cine más diabólico, paranormal, psicológico, y que ya era como más que todo el horror a lo desconocido, alejado de la violencia, del horror visual. Y entonces esto fue, como dijo Mike, en los 60s. Más que todo tiene sus bases en el Reino Unido. Hubo dos películas que estuve viendo videos e informándome que impulsaron mucho el cine que les voy a contar ahorita, que fue una que se llama The Innocents y The Haunting, que son muy muy buenas películas, y de ellas salió muchísima inspiración de todos estos directores como Brian De Palma, como Roman Polanski y toda esta gente que hizo ese montón de películas chidísimas que voy a hablar ahorita. Pero una de las más importantes, que estaba hablando la Mike antes de iniciar el programa, es Carnival of Souls, ¿verdad? Que si bien en su momento no fue una película muy bien recibida y no fue una película que generara un gran impacto, es una película de culto en la actualidad, y muchísimas películas se están basando en ella ahorita para desarrollar otros proyectos. Luego viene Rosemary's Baby, ¿verdad?, de Roman Polanski en el 68, y ya aquí empezamos a ver como figuras más reconocidas como Mia Farrow y John Cassavetes y Ruth Gordon, que incluso se ganó un Oscar de actriz de reparto por su participación en la película. Y es aquí donde ya vemos como que incluso el cine de terror empieza a tomar como otro nivel, porque ya incluso están siendo nominados a la Academia, a los Globos de Oro, y se empieza como a reconocer más el trabajo de las películas de terror. Y por supuesto El Exorcista en 1973, que creo que mucha gente, si de verdad ama el género de terror, es una película que uno no puede pasar por alto.
tuvo 10 nominaciones al Oscar. Entonces aquí vemos que incluso ya el terror sí se empezó a hacer como mucho camino en el cine, y al haber más camino, al haber más nominaciones, pues tenemos más presupuesto, tenemos más alcance, más productoras nos quieren llevar, nos quieren distribuir, y ya después de eso vienen películas ya con colaboraciones con otros países, como La Profecía, que es una película que fue grabada entre productores, directores, escritores de Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces ya teníamos como romper con ese esquema de solo las películas estrictamente gringas, sino que ya estamos entrando a qué nos trae el mercado español, qué nos trae el mercado inglés, que podamos hacer para mantener vivo el género, ¿verdad? Para no volver a pasar lo que pasó con Productora Hammer, o lo que nos comentaba ahora Robert, que pasó con Universal, ¿verdad? Y ahí ya fue donde se desata el cine de terror, y ya empezamos a ver películas, adaptaciones del cine como Carrie, como El Resplandor, y ya ahí también eso permitió como el desarrollo de las películas de diferentes maneras. Siempre me acuerdo del ejemplo de Devil, de M. Night Shyamalan, que él la proyectó y la distribuyó por internet. O sea, él no la puso en los cines, sino que él la proyectó, la subió a internet y véanla. Y también el proyecto de La Bruja de Blair, ¿verdad? Que es el tipo que hablaba ahora Mike del falso documental. Saludos a Diego ahí, que está hablando de La Bruja de Blair. Que ya esos son, que también, o sea, no solamente nos vamos a resumir a la historia de la mujer asustada, o la gente asustada en su casa, o la familia asustada, sino que ya como que se abrió el mercado y se permitieron más lujos, la gente que producía películas de terror, para llevar nuevas propuestas. Y también ahí ya vemos otro mercado más, que ya jugaba con cosas más oscuras, como lo eran Nosotros, ¿verdad? De Alejandro Amenábar, y El Orfanato, de Juan Antonio Bayona, que si bien son películas que están dirigidas por españoles, y no sé, creo que Juan Antonio no es español, no recuerdo, pero sí es español, sí. Si bien son gente española, son todas productoras gringas, unidas con otras productoras internacionales. Entonces eso ha dado mucho más sazón y ha abierto muchísimo el mercado del género del terror, y nos ha traído otros regalos como The Witch y It Follows y algo que me imagino que ahorita vamos a entrar más en ese tema. Pero también nos ha traído como en otra línea de películas bastante malitas, ¿verdad? Como Actividad Paranormal, y El Conjuro, Annabelle, y todas, creo que es de la misma compañía, si no me equivoco, si no me corrigen, creo que toda la misma compañía que salen esas películas, La Monja también, todo eso. Ajá. Entonces eso es como un punto y aparte, pero es otro riesgo que se toma al abrirse tanto el mercado del terror. Entonces nada más esperemos que sigan llegando buenas películas y clásicos como los que tenemos de antes, ¿verdad? De los 60. Todo ese periodo, pues también, o ese cine, digamos, más, como dice usted, más diverso y más violento y más sangriento también, pues también tiene que ver con la llegada a lo que se llama como el nuevo cine norteamericano, ¿verdad? Que entra en esa época. Sin embargo, pues bueno, vamos a hacer un impasse en el cine norteamericano, porque hay otra región que no podíamos dejar pasar comentar en cuanto a cine, y es que el cine asiático, si bien quizás se les vengan nombres más recientes de películas de terror, lo cierto es que el cine asiático pues tradicionalmente tiene mucho que contar y ha contado muchas historias de terror. Hoy Ana Gabriela viene hasta haciendo tributo, honor a esa tradición japonesa, principalmente del cine de terror, y nos va a comentar un poquito de qué estaban haciendo tempranamente allá en Japón y en Asia en cuanto a propuestas estilísticas y historias en el cine de terror. Bueno, impresionante leer, ¿verdad?, sobre Japón, porque como todo lo que pasa en el Oriente, en muchísimas áreas, y hablo de todo realmente lo que es Oriente, ¿verdad?, Medio Oriente, Oriente Asiático, es que son capaces de digerir lo extranjero y convertirlo en algo tan propio que no parece que haya influencia extranjera, pero la hay, ¿verdad? Entonces llega el cine en el 1897 a Japón por influencia europea, y a los 2 años, apenas a los 2 años, ellos empiezan a producir ya nacionalmente.
Y en la primera etapa incipiente, solo ahí en la primera etapa, que es finales del siglo XIX hasta los 40, ¿verdad? Que ya es como la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de que en 40 años producen 500 filmes. Bueno. Entonces, con varias influencias, porque su cultura, su identidad se conforma de muchísimas cosas y lo van a reflejar totalmente en los filmes que ellos hacen. Entonces, por ejemplo, tienen influencias de todas las historias feudales, tanto chinas como japonesas, de toda la época medieval, donde se construyen historias, donde la tradición oral y la tradición de texto, ¿verdad?, va a llevar una literatura y como les digo, una construcción de su mitología sumamente fuerte, ¿verdad? Entonces se van a agarrar de ahí para crear sus filmes, ¿verdad? No van a agarrar como temas ¿verdad?, de afuera, sino que de su propia historia, de su propia mitología. Ellos tienen muy fuerte toda la historia medieval, de la cual van a heredar un montón de símbolos y de contextos que van a ser, como quien dice, el fruto de lo que va a venir después. Por ejemplo, de las guerras feudales, ¿verdad?, y de todas las creencias budistas de hace 1500 años, van a heredar, digamos, de las guerras que ellos sufrieron en los conceptos de fidelidad, de sacrificio, de resistencia al dolor, en la cultura del placer o en la parte del placer, los cuadros eróticos que aparecen en las películas y el uso del teatro kabuki y del teatro no, que van a ser como también base muy fuerte de toda la actuación y de la construcción escenográfica y histriónica y dramática del cine. El pesimismo del futuro lo heredan de esta época, ¿verdad? Y la inexorabilidad del destino, que es lo que distingue muchísimo del filme del medio del oriente al cine norteamericano, que está acostumbrado a los happy endings, ¿verdad?, generalmente, ¿verdad?, donde el cine japonés, el cine asiático, se amarra, ¿verdad?, se agarra a esa inexorabilidad del destino y lo lleva siempre a la muerte de los personajes o al fracaso de los mismos en lograr sus metas o sus deseos. Y eso se persiste hasta el día de hoy. Realmente cuesta muchísimo ver un filme de cualquier tipo del oriente que tenga un happy ending, ¿verdad? Realmente por eso a la gente a veces le cuesta digerirlos, porque la gente quiere siempre que todo termine muy feliz. Y ellos no tienen esa cultura y no la tienen desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Sintoísmo, ¿verdad?, que es toda la herencia de la religión panteísta, politeísta, donde se rinde culto a la naturaleza y donde cada uno de los elementos de la naturaleza puede cobrar un estatus de Dios o de ente divino, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en el uso de algunos elementos después. El agua, por ejemplo, es muy usado en el cine de ellos y tiene todo un significado. Por eso cuando vemos que hay sacrificios, suicidios, especialmente suicidios, vemos que la gente se tira al agua. Y es que para ellos el agua corriendo, el agua en movimiento es sinónimo de vida, es sinónimo de purificación, de renacer. En cambio, y aquí voy a lo que vas a tocar después, que es con el agua estancada es el arquetipo del horror, del inframundo, el portal de ese portal que abre a seres de otros mundos. Y esa agua, ¿verdad?, que también se refleja en una versión tanto japonesa como gringa, que es Dark Water, ¿verdad?, que es esa agua estancada, el agua estancada a ellos les causa horror, terror, y es un elemento que constantemente lo vemos repetirse en muchísimas películas. Luego tenemos el estereotipo o el arquetipo de la mujer. La mujer, aquí es muy simpático porque como lo percibe Occidente, ¿verdad?, la mujer occidental, la japonesa sumisa, erótica, sensual, que se representa en la geisha, va a ser tan fuerte el simbolismo occidental que Oriente mismo, ¿verdad?, Japón mismo lo acuñe para su cine y lo explota. Pero ya no es una mujer sumisa cuando muere, no es una mujer pasiva, sino al contrario, cuando muere se convierte en espectro y busca venganza. Entonces es una mujer que tiende a ser fuerte, empoderada, y que cuando muere, tras de eso, se vuelve vengativa, se vuelve violenta. Entonces, de hecho, hay un dicho medieval japonés que es muy fuerte, que dice: si las regañas, ponen mala cara, si les pegas, lloran, y si las matas, se convierten en espectros.
Entonces ve que eso sigue sucediendo hoy en día en los filmes actuales, de cómo usa la mujer, ¿verdad? Como les digo, el arquetipo de la mujer. Lo sobrenatural es para ellos como el día a día, ¿verdad? Son culturas que tienen lo sobrenatural muy metido dentro de sus creencias, dentro de su día a día, y eso viene desde China con todos los fenómenos sobrenaturales y cuentos que viene del término bakemono o bake, que significa los aparecidos, y tiene 3 categorías para que cuando veamos cine nos pongamos a pensar qué tipo de espectro estamos viendo. Están los yurei, que son literalmente los espectros, ¿verdad? Como la chica del aro, por ejemplo, ¿verdad? Que es un yurei. Están los yukais, que son los que son animales, vegetales, minerales, y están los henge, que son los animales que se transforman en humanos o los humanos que se transforman en animales. Entonces, por ejemplo, dentro de todo ese terror japonés hay figuras que como que se repiten en todas, muchísimas épocas. Por ejemplo, el bakeneko, ¿verdad? O el kaiwa, que es el gato. Entonces, el gato fantasma va a ser uno de los símbolos fortísimos siempre de las películas de Japón, y interpretado de muchísimas formas, o puede ser, ¿verdad? Puede ser que sea, porque puede tener diversos orígenes. Uno, que es el espíritu de la mujer asesinada, que se apodera del gato que ella cuida, y ojalá negro, ¿verdad? Y para que cobre venganza por ella. Otra es el gato por cuenta propia, ¿verdad? Venga la muerte de su ama. Y hay un variante que es como muy usado en la parte como esa fusión vampiresca, zombie, ¿verdad? Donde el gato lame la sangre de los enemigos y toma la forma de ellos para mezclarse entre la gente y siempre cobrar venganza. Entonces, son temas muy, muy reiterativos todo el tiempo dentro de las películas japonesas, y que es bonito verlos porque entre ellos mismos se hacen un remake eternamente, ¿verdad? Entonces siempre hay como versiones y versiones y versiones de las mismas películas, que va a pasar no solo en el terror, sino en los cines de monstruos, ¿verdad? Que cuántas versiones de Godzilla hay en Japón, que son infinitas, cuántas versiones de ¿verdad? Ahorita se me viene Godzilla. Es todo un género, ¿verdad? El género de kaijus en Japón, pues es un género por sí solo, porque tiene toda una estructura, la forma de presentar a este monstruo gigantesco, y que después, pues bueno, se hizo más popular cuando llegó a Estados Unidos y empezaron a hacer los remakes o, bueno, reinterpretaciones de Godzilla y esos monstruos. Pero lo que decía Ana de los gatos es súper interesante porque, bueno, a ver si no me recuerdo mal el nombre, Kuruneko es un peliculón, sí. Un peliculón porque todo lo que acaba de decir Ana sobre los gatos y la relación que tiene con la mujer y todo este asunto más allá. En Kuruneko, pongámonos en contexto, de una película de mediados de los 60s, lo hacen magistralmente, un blanco y negro precioso, y todo lo que acaba de decir Ana, exactamente la película lo condensa muy bien en esa trama. Hay películas, bueno, Mike ama Onibaba, yo la amo también. Onibaba es un peliculón. Es un peliculón. Ahora, a la gente a veces le cuesta como asociarlo realmente al terror porque es otro tipo de terror. Sí, es diferente. Y es también la parte de lo que decía, ¿verdad? La teoría de que también nos cuesta mucho porque en Japón las palabras tienen múltiples interpretaciones y representaciones simbólicas, y va a depender mucho de los contextos en el que se den, que un japonés iba a entender toda esa riqueza de vocabulario y simbolismos que nosotros a la hora de traducirnos nos lo limitan, ¿verdad? Entonces, esa parte es la que va a costar un poquito, ¿verdad? A este género, digamos, de terror se le llama Kaiganega, por aquello de que queramos saber un poquito de términos, y muchas de las películas es muy curioso porque están basadas en, como les digo, historias reales que se fueron adaptando y transformando hasta convertirlas ya como un simbolismo muy fuerte. Digamos, tengo acá, que se lo compartí a Mike, digamos, de Ring, ¿verdad? De Ringu, está basado en el cuento real, en un suceso real de una criada que se arroja a un pozo porque está cansado de las torturas de la persona a quien le trabaja, porque ella quebró sin querer un plato precioso, ¿verdad? De una época antigua, y entonces se cansa de las torturas y se tira al pozo, y de ahí
las películas basadas en esa historia fueron cambiando y cambiando hasta llegar a esa escena tan icónica que es del fantasma saliendo de un pozo, que no solo se repite en Ringo, sino en diversas películas, ¿verdad? Entonces, hay varias épocas del cine en Japón y tenemos esa, ¿verdad?, que es como la incipiente, luego se va consolidando a titos de los 40, pero como lo que dijiste, que es súper importante, ¿qué pasa con la Segunda Guerra Mundial, que se ve totalmente invadida Japón, ¿verdad?, donde pierde la guerra por la bomba de Hiroshima y Nagasaki? Entramos en una especie de censura muy fuerte, porque la censura que ellos ponían, ¿verdad?, la interna, que era como muy comedida, viene Estados Unidos y les impone su censura. Y básicamente les dice, están prohibido usar en todas las películas de ahora en adelante cualquier simbolismo que llame a la nacionalidad o que llame a levantar los símbolos propios de sus culturas, de sus creencias. Entonces les prohíben salir en kimonos, por ejemplo, les prohíben utilizar, mencionar cosas de la época feudal, porque eso es llamar como a épocas simbólicas. Entonces, por eso vemos en ese impasse, ¿verdad?, en ese cine posterior de la Segunda Guerra Mundial, una pérdida de identidad en el cine japonés. Y ya cuando ellos empiezan a tratar de enfocarlo en épocas posteriores, va a ser mucho por influencia de Europa, digamos, de directores como Stephen King y Dario Argento, David Cronenberg, del cine griego, del cine europeo, donde ellos están viendo qué está pasando alrededor del mundo para ellos empezar a crear lo propio otra vez y tratar de cobrar otra vez una integridad, ¿verdad?, pero una nacionalidad. Y entonces empiezan a aparecer subgéneros muy interesantes, que de ahí sale el metal fiction, ¿verdad?, que es de donde viene Tatsuo, el cuerpo, ¿verdad?, la máquina, ¿verdad?, donde la máquina se vuelve un nuevo elemento, ¿verdad?, obviamente a raíz de toda la Segunda Guerra Mundial, toda la parte industrial, ¿verdad?, a representar muy Cronenberg, todo eso. Exacto. Entonces, a representar ese nuevo miedo de cómo se pierde lo propio por lo extranjero, y empiezan esas influencias, como les digo, del surrealismo, del videoclip, del videoarte, a tener mucha fuerza dentro del cine de terror. Y también vamos a tener géneros que van hacia el psycho horror, ¿verdad?, que es el que se basa en el Stephen King, Dario Argento y David Cronenberg también, y que van a usar mucho la cuestión de la magia negra, el cybermanga, el bondage, todo lo que es el efecto de las cintas de video, más sangre por doquier, ¿verdad?, donde se empieza también a fomentar el cine gore, ¿verdad?, también siempre en seres sobrenaturales, pero ya con un enfoque que viene más de afuera que de adentro, ¿verdad? Y es un cine que va a calar, porque igual va a construir una identidad muy fuerte, pero es un cine que empieza a calar en los cines asiáticos de alrededor, China, Vietnam y todos los países alrededor, que empiezan a ver la producción japonesa y se inspiran para empezar a crear lo de ellos, como Corea también, ¿verdad?, que ahorita está muy fuerte en todo su cine. Entonces todos vienen de un movimiento que empezó Japón, que dio inspiración y empezó a expandir ese universo del cine asiático. Y es que esto que comenta Ana, digamos que en realidad Japón, principalmente Japón, pero Asia tiene una tradición de cine muy amplia, y el cine de terror pues también. Lo que pasa es que quizás no es tan conocido. De hecho, algunos títulos como los que hemos mencionado aquí, Onibaba, Kuroneko, no son tan conocidos por la gente acá, a menos que ya a usted le guste más ponerse a buscar. Sin embargo, llegó un momento en donde el cine de terror japonés o asiático hizo un boom.